Surena, en el manga, hago hincapié en este hecho, ama profundamente a Bailey por un acontecimiento que ocurrió en su infancia cuando ella estaba siendo cuidado por él. Esta había tenido fiebre intensa, grande, y él, al ver que no tenía los medios para curarla o para ayudarla, la cargó en sus hombros y atravesó todo un campo congelado por la nieve hasta que finalmente llegó a la ciudad y ahí pudo conseguir un doctor con mejores medios para atenderla. Ella tenía aún fuertes traumas por recordar cómo sus padres fallecieron y se manifestaron en odio y pavor ante el abandono. Cuando ella despertó, empezó a mirar a ambos lados para tratar de encontrar a sus padres o al menos una figura que estuviera a su lado. Recordó que ellos habían muerto, pero ese cálido sentimiento de sentir su mano agarrada por Bailey, quien estaba a su lado, derritió su corazón destrozado. Desde ese punto ella empezó a verlo como un padre. Y una vez esta se emprendió en el camino de los aventureros, aquel sentimiento nostálgico de paternidad se transformó en el amor de una mujer. Ese es un detalle. Y el otro es que Bailey es increíblemente poderoso en el manga. ¡Santo cielo! El enfrentamiento que tuvo contra ese grifo es completamente diferente, más épico, más, por así decirlo, emocionante. Incluso a pesar de que se le había derretido, no partido, derretido la espada, él la puso en la funda, utilizó una soga para amarrarla y así siguió dándose de putazo limpio con el grifo al punto de aplastarle sus dos ojos. Detalles que me gustaría contarte a lo largo de todo el video, así que mi hermano, por favor, sé bienvenido a esta emocionante emisión. El nombre de este servidor es el del viejo Mikael y te trae para esta oportunidad las comparaciones entre el anime, el manga y la novela de la serie de Katai Nakano Osan en su número 4. Así que si te interesa, son muchísimas. Si hago solo con la novela salen pocas, un video de 2 minutos, pero si le meto al manga, güey, madre, esta cosa es larguísima. Así que, si quieres enfrascarte conmigo en un viaje que durará bastante tiempo, quizás otra media hora, ponte cómodo, jala una soda y empecemos con número 1, mi hermano. Tenemos el momento cuando Bailey se enfrenta al grifo junto a Surena. Vimos que ella le da la palmada y sale a correr hacia atrás. Se hace un 1 versus 1. Pero resulta que en la novela la situación es diferente. Primero, Surena enfrentaría al grifo en un pequeño combate rápido para rescatar a Porta, quien se encontraba detrás del mismo. En ese ataque se lastimó un poco la mano derecha. Ella no fue capaz de esquivar muy bien el ataque y parte de sus tendones fueron lastimados al punto que no podría luchar en plenas condiciones. Por lo tanto, Bailey en este punto y a específico en el manga, en la novela es similar como pasó en el anime, Bailey le dice: yo me quedaré, Surena, no te preocupes, tú escapa con Porta y llévalos a un lugar seguro mientras yo gano tiempo. Ya te explico después cómo fue la pelea, pero cuando Surena volvió no dio el golpe final, sino que ella tuvo una pequeña pelea mano a mano con Bailey enfrentando a este grifo en un 2 versus 1, una batalla en la que ella le compartió su espada gemela, pues Bailey ya no tenía la principal, y con esa causaron bastantes heridas al grifo antes de que este se fuera al cielo y ella lo decapitara en el aire. Número 2. Desde la perspectiva de Lucia, ella piensa que su maestro es imbatible e invencible, alguien quien es imposible de herir en el campo de batalla. Pero, para su sorpresa, cuando le llegó la noticia de que él estaba lastimado por el enfrentamiento con el grifo, se preocupó bastante. Corrió hacia su lado y exigió explicaciones sobre lo que había pasado y cómo lo había hecho. Aquí, le explica lo sucedido, que fue contra un grifo, contra un monstruo con un nombre. Esto le dio más sentido. Y de hecho, Lucia pensó: vaya, sin duda alguna es algo de mi maestro. Enfrentarse y derrotar a una criatura increíblemente poderosa y simplemente sufrir un rasguño. Como se esperaba de mi señor. Número 3. Durante la batalla contra el grifo, Bailey finalmente había perdido su espada. Pero vuelvo y les afirmo, en este combate hubo 2 momentos. Uno cuando se había partido en 2 su arma y otro cuando él puso su funda dentro del arma para poder seguir confrontándose contra esta bestia. Lo hizo de una forma valiente, gallarda. Pero hubo un asunto. Finalmente, no fue capaz de resistir más la fortaleza del grifo y llegó a un punto en donde casi fallece por ser aplastado por estas garras. Surena
al ver que su maestro casi muere, que estaba en peligro fatal, empezó a correr con un rostro de desesperación, y ahí en esas toma su espada gemela y la arroja con tanta fuerza en dirección a Bailey para que él tuviera otra arma y se pudiera defender de su enemigo. Él la atrapa en el aire y con esta misma corta la pierna del grifo en dos. Se lo tanquea un ratico más con una espada de increíble nivel y aquí es cuando vuelvo, les digo, empieza el 2 versus 1 contra este grifo. Número 4. Este detalle no se comenta, pero es acerca del pequeño cambio en el paladar de Bailey. Antes de que él llegara a la capital no apreciaba para nada la bebida. Vuelvo y le recuerdo, curiosidades de los capítulos anteriores, en su pueblo no había un sitio, una taberna especializada en beber alcohol, y solamente lo hacían los ancianos para hablar entre ellos. Pero una vez acá él empezó a acostumbrarse a beber debido a las fiestas de los caballeros, al punto que empezó a obtener gusto por estas bebidas y le encantaba más la sensación de embriaguez, pero lo hacía con responsabilidad, jamás al perder el conocimiento. En esta misma noche, incluso cuando se presenta en el anime, se puede ver un detalle. El dueño de la posada se acerca y habla con él y le comenta que su hija está interesada. Ha preguntado bastante por el cliente que se sienta en esta mesa en específico y él la ve. Una chica guapa, hermosa, pero empieza a meditar acerca de su vida. Recordó las palabras de su padre acerca de conseguir una esposa para poder volver a su hogar. Y entonces, aunque no la considera ella directamente, sí fue gracias a esta chica que él recordó la misión de su padre: formar una familia a partir de este momento. Número 5. Recordemos que Baldur es un buen herrero, pero él tenía una habilidad especial que había adquirido dentro del dojo de Bailey. Y resulta de que él es capaz de poder comprender las habilidades y las capacidades de los espadachines solo con un apretón de manos. Esto le bastó a él para poder entender las capacidades físicas y de combate de Kururi. Pero lo curioso fue que una vez él estrechó la mano de Bailey, quedó aterrado por lo que vio. Mientras podía comprender los defectos, las fortalezas y las debilidades de las demás personas, cuando él vio al espadachín de 40 años, lo único que pudo percibir era un leviatán. Una bestia gigantesca, grotesca e increíblemente poderosa. Entendió ese potencial. Si este hombre se fortalecía con un arma adecuada que pudiera soportar todo su nivel y toda su fuerza, sin duda alguna llegaría a lo más alto de todos los espadachines. Número 6. La escena de dentro de este sitio cuando Surena entra en el manga no existe. Ella vino de antemano para dar el encargo a Baldur y que éste se encargara de forjar la espada. Surena estaría alejada de este sitio, alejada de esta cuestión. En la novela y en el anime ella sí aparece en escena, es un poco más fiel a la fuente primordial. En el manga, Baldur es una persona increíblemente amable, al punto que cuando ellos llegaron a esta herrería, alguien estaba tratando de aprovecharse de él, metiendo en un cuento chino de que su esposa estaba enferma y necesitaba armas para poder vender. Entonces él estaba a punto de dejarse zafar y regalarle una de su arsenal para que él pudiera salvarla. Número 7. En el manga, cuando Bailey se quedó sin poder utilizar su espada y la enrolló dentro de su propia funda, él ganó la pelea en el aire. Recordemos que un momento en donde el grifo empieza a tomar vuelo y ahí se enfrenta en el cielo contra el espadachín maestro, pero este simplemente en la adaptación animada se agarró y esperó hasta que aterrizara. En el manga se dio a putazo limpio desde lo más alto del cielo y ganó, utilizando su espada y con una fuerza abrumadora golpeó el pecho del ave y la estrelló contra el suelo, ganando en esta competencia. Y fue en ese punto que él pudo atravesarle el ojo izquierdo a su enemigo. Y con eso, mientras la aplastaba a uno de estos, desenvainó la espada que le quedaba y se la apuñaló en el ojo que le quedaba. Le había cegado por completo su visión, siendo así la oportunidad para que Surena asestara el golpe final. Pero a causa de esto, las llamas empezaron a carbonizar lo que quedaba de la empuñadura de su espada. Y finalmente, su mano también sufrió bastantes heridas de fuego. Vuelvo y me retrocedo a la curiosidad número 2. Estas fueron las mismas heridas que le hicieron preocupar a Lucia cuando se las presentó en su maestro. Y aprovechando esa oportunidad me gustaría decirte cómo es que Bailey partió su espada. En el anime, la clavó en el ojo del dragón, del grifo, y con las garras la partieron. En la novela,
cuando Bailey la atravesó en el pico de este grifo y Surena llegó desde lo más alto y destrozó la cabeza de su enemigo, fue el ataque de Surena que partió la espada en dos. Y en el manga, cuando el maestro espadachín atacó al grifo, este activó una capa de fuego alrededor de su cuerpo de más de 1000 grados centígrados que derritió la espada. No se partió, sino que fue calcinada por las intensas llamas de su enemigo. Número 8. Verán, según la novela, el gremio de aventureros hasta la fecha solamente ha registrado 40 monstruos con un nombre y solamente se le da un nombre a aquellas bestias que superan por mucho la fuerza de sus demás homónimos. Entonces, una vez llegó la noticia de que esta criatura había sido destrozada, eliminada, se envió inmediatamente un equipo para poder recolectar los restos de la bestia y emplearlos en materiales de fabricación. Por supuesto, los principales titulares de la batalla se quedarían con todos los logros y con toda la mayor parte de la recompensa. Pero Bailey renegó su parte. Él seguía pensando que quien lo eliminó fue Surena. Pero ella, a pesar de que insistía en que él también debería recibir su parte, fue completamente negada. Lo curioso es que cuando se estaba organizando el grupo de búsqueda y recolección, a Bailey lo confundieron como si fuera uno de los trabajadores o uno de los obreros y lo obligaron a chambear para que él también empezara a trabajar. Aquí Surena rápidamente corre y dice: no, él no es un trabajador. Esta persona es quien mató al grifo, así que quiero que lo traten con respeto. Pero solamente estuvo a esto de que lo pagaran en la rusa a levantar cosas pesadas. Y él no veía ningún problema. Él decía: muy bien, señorita, si necesitan ayuda con manos extra, con mucho gusto le voy a ayudar. Número 9. En la novela, Bailey había negado completamente la recompensa del grifo y ni siquiera se permitió que el mismo gremio de aventureros le pagara la espada que él se rompió en esta batalla. Era buena, pero no tirando excelente. Podríamos decir que una espada barata que cumplía su función, pero tampoco era lo máximo. Bailey lo había negado completamente y Surena, ya por su propio mutuo, quiso ir donde el herrero para que le fabricara una espada a modo de regalo y también disculpa, porque, vuelvo y les digo, fue en la novela que Surena con su ataque final partió la cabeza del grifo contando también la espada de Bailey, siendo así ella la responsable de romperla. Por lo tanto, este era su gesto de disculpa y era también un deseo que le nacía de su corazón. Bailey lo tuvo que entender a las malas, porque este era un regalo de su estudiante a su maestro y si lo miraba de esa forma sería más fácil de aceptar. Número 10. Vemos este exacto momento en el que Bailey empieza a dudar acerca de si aceptar o no la espada y fue por la presión social que él al final aceptó estos términos. Pero resulta que en el manga, Baldur básicamente le suplica que acepte el encargo y se pone a llorar. Le decía que desde lo más profundo de su corazón era su deseo poder fabricar una espada larga a él y si se le negaba esto no sabría cómo responder o ver a sus ancestros. Curiosamente, aquí se afirma que la convicción de Bailey es bastante dura e inquebrantable, similar a la de Alusha de desprenderse del apego que tenía por su espada original. Pero, como dice el dicho, las lágrimas de su estudiante fueron más grandes y fuertes que su terquedad. Número 11. Ese detalle es importante. Bailey, cuando se dio cuenta que tendría que enfrentarse al grifo, él en el anime volteó con una expresión sorprendida para ver a su estudiante. En la novela él sabía que no podía despegar los ojos de su enemigo, tendría que contemplarlo hasta el último momento, porque de lo contrario, si le dieran la espalda o si distrajera su concentración durante solo un leve instante, sabía que la muerte sería instantánea. Por eso él jamás bajó la guardia en contra de su enemigo. Número 12. Recordemos que Surena tenía la mano herida, por eso fue Bailey en el manga quien le dijo que debería retirarse para ir a dejar a los chicos a un lugar seguro. Este lugar seguro era el carruaje, por lo tanto, a diferencia del anime que ella corrió directamente a la cueva para refugiarlos, esta se fue a las profundidades del bosque para llevar a estos muchachos otra vez al sitio en donde podrían tomar los caballos e irse en caso de que la situación estuviera realmente irresolvible. Y aquí hay una curiosidad. En la novela y en el anime, Surena está feliz de dejarle este campo de batalla a su maestro. En el manga, ella sufre y tiene una expresión de bastante dolor por saber que realmente iba a volver a ser salvada por su maestro. Ella con un solo mano no podría derrotar a este grifo y al sentir de que simplemente estaba siendo protegido otra vez por su profesor, no sabría cómo volverle a ver a los rostros. Sentía que todo el trabajo duro que había hecho hasta el momento no valía nada y es por eso que
Un rostro de frustración se presentó en su cara. Número 13. En el manga hay una pequeña escena cuando Surena invita a comer a Bailey a un restaurante para celebrar la victoria que tuvieron sobre un monstruo con nombre. Entre estas van a comer arroz y ella aquí le pide perdón por no haber ido a visitarlo durante todo este tiempo, durante estos 20 largos años. Aunque Bailey le trató de justificar diciendo que ella estaba ocupada, esta dice: sí, he tenido cosas que hacer, pero en 20 años también he tenido tiempo para ir a verte, para ir a visitarte. Es solo que la vergüenza es demasiado grande y no he podido hacerlo. Aquí ella suplicó perdón, suplicó comprensión y este se la ofreció con mucho cariño y afecto. Número 14. Este es diferente. En el anime literalmente ya estaban caminando en dirección al herrero. En el manga se comenta cómo fue la forma en la que Bailey se encontró con Kururi para llevarla al herrero. La situación pasó así. Ellos estaban de salida en la mañana entrenando. Kururi estaba corriendo en el parque y Bailey simplemente estaba dando un paseo. Una vez se encontraron, empezaron a hablar acerca de sus preocupaciones y acerca de la pérdida de su espada. Aquí es cuando ella le dice que conoce a un herrero que también fue su estudiante. Le comenta que es Baldur. Ahí hay una diferencia. En el anime, él no sabía a qué casa de herrero iban sino hasta que lo encontró. En la novela, él lo sabía de antemano porque Kuriri lo sapió. Y esto, el saber que iba a la herrería de un viejo alumno, hizo que su emoción se multiplicara por 2. Número 15. En la novela este ataque de suelo no existió. Cambio. En el manga no existió, en la novela sí existió, pero no era un ataque de magma, sino que el grifo golpeó tan fuerte el suelo que hizo que todo el terreno se ablandara, se hiciera más inestable, evitando que sus presas pudieran escapar. Y esto era aprovechado gracias a que criatura podía volar en el aire. Y es contenido original del anime que él utilice un ataque de magma para calentar los suelos y así evitar que su enemigo tuviera mejor movilidad o desplazamiento. Número 16, momento final del capítulo. Vemos que Bailey estaba caminando a solas por la noche cuando detuvo a un ladrón que trató de robarle su bolsa de monedas. Resulta que en esta noche Bailey había recibido su pago por ser instructor de los caballeros. Era un monto bastante grande, generoso, incluso él dudaba si aceptarlo o no, pero Lucia le seguía insistiendo: esto es el monto mínimo que nosotros podríamos ofrecerte como cuerpo de caballería, así que, profesor, por favor, acéptelo. Y fue con esta gran cantidad de dinero que casi se lo roban. Él, durante todo el camino, según cuenta palabras del manga, siempre estaba revisando su bolsillo 4 veces hasta el momento para garantizar que el dinero aún siguiera ahí y no se le hubiera caído. Es que era bastante. Y eso es lo que da bastante connotación con la escena. Número 7. Vemos que Kururi tiene una espada corta que está astillando. Esta espada es ceremonial y se le entrega a los caballeros una vez ellos ingresan a la orden. Esta es el arma que Kururi había utilizado a lo largo de todo su trabajo, toda su presencia dentro de esta organización. A pesar de que esta espada es ceremonial, no se le exige a los caballeros que la porten, sino que estos pueden utilizar las propias armas que se personalizan a su estilo de combate siempre y cuando no se vea tan grotesco. Pues es que a Lucia, a pesar de tener sueldo de comandante y una posición tan prestigiosa, puede estar bastante encaprichada con su arma sin que nadie le diga nada. Por supuesto, otros comandantes de pronto exigirían armaduras más grandes o espadas más finas, pero ella seguía una pegada por lo que simbolizaba su pasado y el recuerdo de su maestro. Número 18. Esta está relacionada con la gratitud que tuvieron estos estudiantes con Bailey. Resulta que una vez Porta se despertó, él no podía contener la felicidad y la gratitud que sentía por Bailey por el mero hecho de enfrentarse a una bestia tan poderosa y salvarlo. Es más, llegó un punto en donde la gratitud se hizo más evidente cuando le dio la mano. Al principio, él le temía a Surena. Pensaba cómo rayos sería una persona capaz de derrotar a un aventurero de rango negro. Podría ser un monstruo, alguien muy avaricioso, codicioso u orgulloso. Pero al ver esa mano llena de callos que reflejaba el trabajo duro, se dio cuenta que era como los demás aventureros, un hombre trabajador y firme. Por lo tanto, el respeto que había dentro de su corazón se hizo más y más grande al poder denotar la reverencia que tendría por esta persona. Número 19. Kururi sinceramente no tenía dinero suficiente para poder comprar esta espada bastarda. Y hay que hacer hincapié acerca de un detalle. Ella fue a esta herrería primero en el anime y en la novela a petición propia para llevar a Bailey para que comprara un arma.
En el manga, ella estaba increíblemente frustrada porque estaba perdiendo todos los combates de práctica junto a sus compañeros. Ellos ya se habían acostumbrado a su forma de pelear y debido a su baja estatura y alcance ya todos tenían una forma de contramedida para ella. No obstante, Bailey le recomendó utilizar una nueva arma para poder adaptarse a estas nuevas instrucciones. Así es como él, sin que ella lo supiera, lo llevó a estar reída de la recomendación de ella para comprarle una nueva arma. Y, sorpresa, dentro de la novela, ella no tenía suficiente dinero. Resulta que cuando o iba a afilar el arma o iba a comprarla, solamente habría traído unas cuantas monedas para estos protocolos. No tenía en mente comprar algo tan grande ni un arma para poder utilizarla en el campo de batalla. Por eso mismo, el herrero no le dio la espada que le mostró principalmente, sino que sacó del mostrador de atrás uno de sus proyectos fallidos, pero a muy buen precio. La espada que estaba sosteniendo costaba 80,000 monedas, pero la que le estaba ofreciendo solamente 20,000, un precio más razonable para una caballera recién pago. Número 20. ¿Y saben qué? Que esta sea la última curiosidad porque ya me mamé. Justo cuando Bailey estaba a punto de enfrentarse al grifo, porque recordemos que Surena fue quien dio el primer golpe, el primer ataque, el grifo sintió como que unos tentáculos estaban a punto de tocarlo. Y esto es porque, según se cuenta, la presencia de Bailey es la misma que la del Leviatán. Se dice que el grifo, debido a su instinto animal, saltó rápidamente del alcance de su espada para evitar un ataque directo desde el punto de anclaje del maestro espadachín. Un detalle que se escapa de alto, simbolizando así que Bailey es más respetado en su novela que en otros medios, en su manga que en otros medios. Y bueno, señores, eso sería todo. Me cansé, ya la voz está un poquito agotada. Si te gusta, olvida like, me gusta, comparte. Y nada, nos veremos mañana, a lo mejor, o más tardecito con Overlord. Así que sin nada más que agregar, este fue el viejo Micael y te deseo una feliz noche, mi hermano.